Buenos días, buenas tardes para el momento que estén viendo este video. Soy el Teacher Carlos. Vamos a ver hoy estructuras dentro de los diferentes tiempos verbales en inglés. Así que presten atención que vamos a tratar de explicarlo en estos 6 minutos. Y en esos 6 minutos tengo que pasar por todas las estructuras de inglés que tengo preparado para ustedes. Así que vamos a comenzar. Esto se trata de la siguiente manera, ¿sí? En inglés tenemos estructuras, como dice acá, structures, y vamos a empezar por la más común, que es la de una oración afirmativa. La estructura de una oración afirmativa, la más básica, tenemos sujeto, verbo y el resto de la oración. Esto sería lo más básico, hablando de tres tiempos verbales: el pasado, el presente y el futuro. Esto es la estructura y el aspecto simple de todas, o sea que es pasado simple, presente simple, futuro simple. Lo que yo les quiero mostrar es el orden que se respeta siempre en los elementos de una oración. Primero siempre vamos a tener el sujeto, luego el verbo y después el resto de la oración. Como por ejemplo, en este caso que tenemos Misato went to the beach. Misato, sujeto, went, verbo, to the beach, resto de la oración. Vamos a ver qué sucede en el presente simple. Tenemos Misato goes to the beach. Lo único que cambió acá es el verbo porque cambiamos del tiempo verbal pasado al presente. Y en el futuro voy a usar el modal will para expresar el futuro y me va a quedar Misato will go to the beach. O sea que el will lo que va a expresar es este verbo en futuro. Misato irá a la playa. Si leemos las tres juntas, Misato went to the beach, Misato goes to the beach y Misato will go to the beach, son muy parecidas porque los elementos en una oración, por una estructura, siempre se van a mantener igual. Primero sujeto, luego verbo, resto de oración en una oración afirmativa. Vamos a ver en una oración negativa qué es lo que sucede. Bien, en una oración negativa vamos a tener lo mismo que en la estructura anterior, pero vamos a agregar el not, que siempre tiene que estar. Tres cosas que tienen que saber: en una oración negativa siempre va not. El not, ¿va solo? No, va siempre acompañado de un auxiliar. ¿El auxiliar siempre es el mismo? No, el auxiliar cambia dependiendo del tiempo verbal. Vamos a ver eso. Tenemos, por ejemplo, en este caso, tenemos la misma oración, sujeto, auxiliar, más el not, más el verbo, más el resto de la oración. Misato did not go to the beach. Entonces, lo que vamos a agregar ahora es el auxiliar que corresponde al tiempo verbal pasado, que es el did. En la oración de presente vamos a agregar el auxiliar que pertenece al presente simple, que es el do y el does. En este caso vamos a agregar el does porque tenemos tercera persona y dice Misato does not go to the beach. ¿Es el mismo auxiliar? No, el auxiliar cambia dependiendo del tiempo verbal. El did para el pasado, el does para el presente, el will para el futuro, es un modal. Entonces, tenemos Misato does not. El not nunca va solo, siempre va acompañado de un auxiliar. Después el verbo, resto de oración. Lo mismo va a pasar en el futuro. Misato will not go to the beach. Misato, sujeto, will, modal. El not no puede ir solo, por eso va acompañado del will. Y el verbo go to the beach. Así nos quedaría. Entonces vamos a ir a la oración interrogativa ahora. La oración interrogativa, como verán, en las dos primeras estructuras que vimos el sujeto está primero, menos en la interrogativa donde el sujeto va a ir en segunda posición. Vamos a cambiar el lugar de auxiliar y sujeto. El sujeto va a ir segundo, primero va a ir el auxiliar, luego el verbo, resto de oración y siempre va a ir el signo de interrogación al final, porque en el comienzo no ponemos signo de interrogación. ¿Cómo me quedaría esto? Primero el auxiliar, dependiendo, ¿no? Si es pasado, el auxiliar es did. Si es presente, el auxiliar es does. Si es futuro, el auxiliar es will. Did Misato go to the beach? Auxiliar, sujeto, verbo, resto de oración. Auxiliar, sujeto, verbo, resto de oración. Modal, sujeto, verbo, resto de oración. O sea que me queda Did Misato go to the beach? Does Misato go to the beach? Will Misato go to the beach? En los tres tiempos verbales se respeta el mismo orden, como podrán ver en todas las oraciones. Acá tenemos una forma de ver las estructuras detallando
en cada tiempo verbal, ¿sí? Ahora vamos a cambiar el pronombre, usamos el pronombre I para referirme a mí, sujeto más verbo. En el pasado, obviamente que el verbo va a quedar en pasado, que esto significa fui. Pasado, I went to the beach, yo fui a la playa. Presente, yo voy a la playa, I go to the beach. Futuro, I will go to the beach. O sea que tengo que agregar el will que expresa el futuro. En oración negativa voy a poner sujeto, recuerden, el not siempre acompañado del auxiliar, el verbo. Y después el verbo. En el pasado usamos el auxiliar did, más el not. I did not go to the beach. En el presente uso el auxiliar do. I do not go to the beach. Y acá uso el do porque el sujeto es I, ya no es más tercera persona, por eso uso el do. Y en el futuro uso el will. I will not go to the beach. ¿Sí? El uso del not nunca va solo, en este caso con el modal. Y lo mismo en una oración interrogativa que es una pregunta. En el pasado me queda primero el auxiliar, después el sujeto, después el verbo. Did I go to the beach? Primero auxiliar. Acá tenemos el auxiliar en el presente que es el do. Do I go to the beach? Primero ponemos el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo. Lo mismo en el futuro. Will I go to the beach? Primero modal, luego sujeto, luego verbo y luego el resto de la oración. Así quedaría entonces la explicación. Quería hacerlo en 6 minutos, que es lo que duró la canción, así que cualquier duda me preguntan a mí, pero eso sería básicamente una estructura en una estructura en inglés en los 3 tiempos verbales en las 3 oraciones. Gracias.